Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender algo que me pidieron muchos. Cómo hacer para generar plantillas y poder de esta forma duplicar nuestras páginas en Elementor. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Agradezco como siempre a quienes me han invitado a un café por medio de mi página web o a quienes se han convertido en miembros del canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro en la sección de administración de un sitio de prueba de WordPress. Lo primero que vamos a hacer es entender el objetivo. Para esto lo que voy a hacer es mostrar el sitio. Acá van a ver una página web que está realizada con Elementor, Elementor Free. Y antes que nada dejo aquí en las tarjetas el enlace al tutorial donde pueden ver cómo realizarla. Es decir, cómo desde una página web en blanco hicimos un montón de prestaciones para generar todo un sitio. Recomiendo mucho que el que no conoce Elementor vea ese tutorial porque acá nos vamos a concentrar nada más que en las plantillas. Dentro de ese tutorial hicimos aquí un menú. En ese menú, por ejemplo, tenemos productos y tenemos el producto 1 y 2, pero no estaban operando. Hoy en día, cuando cliqueo, ya sea en producto 1 o en producto 2, lo que sucede es que me lleva a la misma página. Lo que vamos a hacer es generar plantillas para estos productos. Entonces voy a cerrar acá y voy a irme a la parte de páginas y vamos a pulsar en añadir una nueva. Vamos a generar el primer producto y este va a ser la plantilla para el siguiente. Entonces vamos a poner producto 1, vamos a editar con Elementor y vamos a esperar a que se cargue el editor. Una vez que se cargó el editor, vamos a entrar aquí a ajustes, Elementor Canvas y vamos a pulsar en publicar. Con esto logramos que la página quede totalmente en blanco y podemos agregar ahora una sección. Vamos a hacer que tenga un solo cuerpo y dentro de esta sección, al marcarla, vamos a indicarle que sea de ancho completo y que se extienda. Recuerdo que no voy a entrar en detalles sobre lo que estamos mencionando porque pueden ver el tutorial que les mencioné anteriormente. Una vez que están aquí en la columna, vamos a añadir una columna nueva. Vamos a achicar un poquitito hacia acá y vamos a empezar a incluir elementos. Primero una imagen, en este caso vamos a poner el logotipo para hacer un ejemplo obviamente de template de página. Ahí lo tienen. Por otra parte vamos de vuelta aquí y vamos a insertar un menú. En este caso vamos a insertar este. Recuerdo, para por ejemplo usar esto deben ver ese tutorial y ver el plugin que utilizamos. Si no, pueden agregar cualquier otro objeto sin ningún tipo de problema. Vamos a indicarle que el último paso del menú es directamente un botón que se adapte al esquema. Y tenemos la parte de diseño. Vamos a decirle que esté del lado de la derecha en primera instancia. Y lo otro que podríamos hacer es en estilos ya poner en la tipografía que el color del texto sea tanto normal como al pasar por arriba color blanco. Lo mismo en el desplegable, que es el menú, que sea el color, en este caso, gris, tanto cuando no lo estamos pasando por arriba como cuando estamos sobre ellos. Esto lo cambié porque lo que vamos a hacer a continuación ahora es volver a nuestra sección, entrar en estilo y dentro de lo que es el fondo vamos a cliquear en clásico para insertar una imagen. Tenemos acá un conjunto de imágenes, voy a dejar en la descripción un link para que las puedan importar. Yo en este caso en particular voy a usar esta, que es de la playa. Voy a poner insertar medio y fíjense que ahora me quedó toda una barra con mi logotipo y un menú desplegable que funciona perfectamente, inclusive con un botón al final. Eso entonces va a ser nuestra cabecera de página. Vamos a insertar ahora un componente que va a ser el detalle del producto en sí mismo, así que voy a insertar otra nueva sección de un solo cuerpo. Aquí lo que vamos a hacer ahora es volver hacia acá y vamos a poner así imagen y vamos a seleccionar este cuadro de imágenes, lo vamos a poner ahí, vamos a seleccionar un producto. En este caso voy a hacer un ejemplo con plantas y vamos a tener cactus y vamos a tener helechos. Entonces voy a seleccionar por ahora una foto de un cactus. Aquí vamos a cambiar este nombre, cactus. Acá pueden cambiar obviamente todo el texto. Esta es una maravillosa planta que te recomendamos tener en tu hogar. Perfecto, recuerden que no nos estamos concentrando aquí
en el diseño en sí mismo, sino simplemente en el concepto de hacer una plantilla que después nos permita generar otros productos de manera muy simple. Una vez que hicimos esto, acá lo único que voy a hacer es entrar en avanzado y podríamos, por ejemplo, poner que tenga un espaciado arriba para que se separe un poquitito, digamos, lo que es el componente del encabezado. Podríamos también aquí, para finalizar y no hacerlo muy largo, pero que quede más operativo, poner un botón que lo vamos a centrar y aquí vamos a poner comprar. Entonces imagínense que este sería el concepto de mostrar unos de nuestros productos en general y que una vez que el cliente vea el detalle pueda ir a comprar. Lo que recomendaría es que, ya que estamos, digamos, aquí, podemos insertar una sección más y vamos, en este caso, a poner una galería de imágenes. Vamos a poner, por ejemplo, un carrusel. Lo insertamos y una vez que estamos en nuestro carrusel podemos venir acá y yo, como dije, le voy a dejar en la descripción varias imágenes, así que vamos a seleccionar en este caso todos los cactus para que tengan un ejemplo concreto de que realmente la página está elaborada cuando creamos nuestro template o plantilla. Vamos a poner crear una galería, insertar la galería y con eso entonces ya estaríamos generando, digamos, una plantilla bastante importante con el detalle del producto y una galería de sus imágenes. Aquí obviamente podemos ir mejorando, digamos, la calidad generando, digamos, diferentes opciones con esta galería, pero en general ya estaríamos bien, digamos. Ahí lo vamos a dejar en este caso ahí para no perder más tiempo en lo que respecta al diseño. Este va a ser nuestra plantilla, nuestra cabecera con menú, el objeto, digamos, o el producto en particular y la galería de imágenes. Vamos entonces ahora a pulsar en publicar y ahí ya quedó nuestra página de producto 1, digamos, totalmente operativa. Vamos a probarla. Voy a volver a la parte de administración, vamos a ir a apariencia, menús, lo voy a abrir en una pantalla nueva y lo que vamos a hacer es incorporar aquí producto 1, añadir al menú y voy a borrar este producto 1 que ya estaba anteriormente que no, digamos, no estaba haciendo nada para reemplazarlo por el que corresponde. Voy a guardar el menú, voy a cerrar esta ventana y nuevamente desde el administrador voy a abrir el sitio para que veamos cómo va quedando. Entonces, estoy nuevamente en mi sitio, el que vimos al inicio, ahora tengo productos 1 y 2, pero fíjense que yo cuando clique en producto 1 voy a ir a mi producto principal, el que acabo de crear, digamos Cactus, y en este caso directamente va a estar operativo con su galería de imágenes y lo puedo ver perfectamente. Ahora, ¿qué pasaría? Y voy a cerrar nuevamente acá. ¿Qué pasaría si yo ahora quisiera generar un producto 2? Entonces quería generar una página similar a esta en Elementor para poder generar el producto. Cuando ustedes creen esa página, no les va a permitir tener todo este template. Van a crear una página desde cero. ¿Cómo hacen para que ese template se mantenga? Lo que tienen que hacer es dentro de la página que va a ser el modelo o la plantilla, van a venir aquí abajo, actualizar, van a clicar en este botón y van a poner guardar como plantilla. Una vez que lo hagan, acá le va a decir el nombre de la plantilla y yo voy a poner productos o producto en singular y voy a tocar en guardar. Con esto lo que están haciendo entonces es hacer que esta página quede guardada como un producto y directamente como una plantilla. Entonces, ya con eso sería suficiente. Voy a cerrar esta ventana, voy a cerrar esta página y lo que vamos a hacer es crear una nueva. Voy a ir a páginas, añadir una nueva. Vamos a poner acá producto 2 y voy a poner editar con Elementor. Como van a ver, apenas ingreso, no voy a tener nada, la página va a estar completamente en blanco como lo hicimos anteriormente, pero si yo me vengo aquí a las plantillas y voy a mis plantillas, lo que va a aparecer es que aparece producto. Y ahí yo lo puedo insertar, me va a decir, bueno, quiero tomar todos los ajustes, vamos a poner que sí, y lo que va a pasar es que Elementor me va a importar toda lo que sería mi página. Entonces ahí me replicó exactamente lo que tenía en el otro producto y obviamente acá lo que tengo que hacer es replicar, pero fíjense que esto va a ser extremadamente más fácil porque ya tengo todo el componente. Entonces ahí quiero poner, no sé, un cactus,
Vamos a seleccionar, por ejemplo, perdón, un helecho. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este. Insertamos. Tenemos la galería, lo modificamos. Ahí está, la galería, perdón. Vamos a editar. Vamos a borrar estas imágenes. Pero como se estarán dando cuenta, el proceso es mucho más simple porque yo ahora no tengo que estar pensando en el formato, simplemente en reestructurar lo que tenía. Y de hecho, si ustedes quieren, estas galerías le ponen menos imágenes a su template. Yo acá lo hice como un ejemplo, pero dejan el template con la galería con una sola imagen y van simplificando procesos. Lo último que nos faltaría es acá poner helechos. Vamos a poner aquí, de aquí, perdón, vamos a cambiar. ¿Quién no ha tenido uno? Si sos amante de las plantas, debes comprar uno. Entonces, si ya tienen, digamos, todo generado, ahí ya cambié directamente la palabra helechos con su imagen, con su galería, con su descripción. Obviamente al botón comprar le cambiarían el link. Y lo que van a hacer a partir de acá ahora es publicar. Con esto hicieron una segunda página de producto con todo un encabezado exactamente igual. Fíjense que yo no toqué nada de acá arriba. Esto lo único que hice es cambiar imágenes. Y lo que puedo hacer es cerrar, ir nuevamente a apariencia menús. Vamos a hacer la prueba final. Vamos a incorporar el producto 2 y lo vamos a poner dentro del menú. Voy a borrar el anterior para que no quede mal. Guardamos. Perfecto. Cierro. Último paso. Vamos a abrir nuestra página web. Acá está. Si voy al producto 1, ingreso. Miren perfectamente. Cactus con su galería. Y desde acá mismo, fíjense, si yo entro a producto 2, fíjense que funciona todo perfectamente, por más que hice como plantilla. Y lo que me va a poner es helechos. Así que bueno, con esto queda finalizado. Vieron cómo replicarlo. Creo que el único comentario que haría, por las dudas, alguno no se confunda. Yo puse producto 1 y producto 2 en los nombres de las páginas. Obviamente le podrían poner lo que correspondan. Acá podrían poner cactus. Y acá podrían poner helechos. Digo esto por las dudas. No tiene ningún problema. El nombre de la página ya podría ser, pero si no, al menú se lo ponen directamente. Ahí lo guardamos y voy finalmente a mostrarlo para que vean que queda correspondiente. Y ahí ya tenemos productos, cactus, helechos y funciona perfectamente. Espero que les haya gustado, me imagino que sí, me lo han pedido muchísimo, así que por favor, ahora mismo ya en la pantalla o abajo, suscríbanse al canal para apoyarme y darme continuidad. Suscríbanse a la campanita también y déjenme su like y sus comentarios que me incentivan mucho a hacer más videos como este. Agradezco mucho a todos los países que me apoyan, les mando un abrazo a todos, chao.